Shalom. Desayunaron, almorzaron, Shabbat Shalom. Eso es. Así, hoy es el día que el Eterno ha hecho. Alegrémonos y regocijémonos mañana. Amén. Hoy, no esperemos en alegrarnos mañana. La alegría es hoy. Amén. Le damos las gracias al Eterno por este día. Vamos a comenzar el estudio de esta semana, la porción para allá. Ba'et Hanan y Rogué. Comenzamos con la oración, dándole gracias al Eterno por su bondad y su misericordia. Bendigo Shabbat Shammai, nuestro Rey. Te damos la gloria y la honra a ti, mi Rey, y te damos gracias por la palabra de la Torá. Gracias porque de ella aprendemos, gracias porque es nuestro alimento. Y gracias, Abba, porque eres tú el que habla a nuestras vidas. Te pido que tengamos oídos abiertos y atentos, Abba, para lo que tú cada día tienes para nosotros reservado desde la creación del mundo. Gracias te damos por este tiempo, por este Shabbat, un Shabbat de reposo, un Shabbat donde respiramos, donde damos la gloria a ti. Gracias por tu bondad, Abba, por los méritos de Yeshua Meshihenu. Pedimos que tú, Abba, abras nuestro corazón y que la palabra impartida se dé fruto en su tiempo y que no solamente seamos oidores, sino hacedores de ellos. Amén. Amén. Vamos a comenzar, amados. Este Shabbat también es Shabbat Nahamu, es un Shabbat del consuelo. Referencias para la reflexión de hoy están ahí abajo. Pasó Tisha B'Av, pero tuvimos unos días, 3 semanas, la tradición, donde hasta el día jueves, que fue el 9 de Av, fue el ayuno, y este Shabbat por eso tiene ese nombre, el Shabbat de consuelo, Nahamu, Nahamu, a mí, consuele a mi pueblo. Isaías 41, y esto va a marcar el inicio de 7 semanas de consuelo y esperanza. Esto nos va a llevar a la fiesta próxima. Son 7 semanas de preparación, donde cada uno ya pasaron los tiempos donde había destrucción, donde hubo destrucción, ahora vuelve a florecer, volvemos a tener esperanza. Y esa es por eso este Shabbat se llama así. Prepara el corazón para las altas fiestas, después del duelo, por la destrucción de los templos y de todas las cosas terribles que han pasado a lo largo de la historia en el pueblo de Israel. Este 9 de Av, el Eterno nos recuerda que su misericordia permanece y que siempre hay un camino de regreso a Él. Siempre hay un camino de regreso a Él. Amén. Aunque nosotros pensamos que a lo mejor el Eterno peco y me alejo y me escondo, amados, siempre hay un camino de regreso a Él. Y eso es por su fidelidad y su misericordia. La primera vez, la palabra Ba'et Hanan está en la primera parte donde comienza hasta para allá y significa y oré o y rogué, porque está hablando de Moshe, él mismo hablando, diciendo que él oró, él le rogó al Eterno que le dejara entrar a la tierra, según los sabios. 515 veces él le rogó al Eterno que lo dejara entrar, que esa es la gematría de rogué de Ba'et Hanan. Es la porción número 45 del ciclo de la Torá. Tiene 12 mandamientos, 8 son performativos y 4 son prohibitivos. Contiene 5 beraquín, capítulos y 195 versículos. Y esto está transcurriendo, ya pasaron los 40 años después de la salida de Egipto, están en las llanuras de Moab, pocas semanas antes de que ellos cruzaran el río Jordán para entrar a la tierra prometida. Es parte del último discurso de Moisés antes de su muerte. Y siempre me gusta cada vez en cada porción como que ver en el periodo de tiempo donde ellos estaban.
Por eso también me gusta compartirlo, para que ya vemos que ya Moisés pues va a llegar el tiempo de su muerte, ya van a entrar a la tierra prometida, y eso es lo que está pasando ahorita. Bueno, los temas: la súplica de Moisés, el llamado a obedecer la Torá, la advertencia contra la idolatría, la revelación en el Sinai, los 10 mandamientos. Esto es toda una repetición. El Shema Israel, enseñar a nuestros hijos, un pueblo escogido por amor, y la fidelidad del pacto. Son todos los temas de esto, muchos temas. Cuando comencé a preparar esta reflexión, me había ido por otra parte, completamente, porque me quería enfocar en el tema de la oración de Moshe. A veces nuestras oraciones, y por ahí me había ido, pero todo cambió, y bueno, el Eterno sabe por qué cambió. La síntesis por Aliyah. Vamos a hacer un repaso. Siempre me gusta hacer un repaso. Estudiamos todos los días a partir del domingo. Y hoy es como que todo el día se lee todo. Yo personalmente leo todo. ¿Qué estoy haciendo ahora? Que en cada día yo voy viendo en qué me está hablando, cómo puedo aplicar. La línea número 1 habla de que Moisés le ruega al Eterno que le permita entrar a la tierra prometida, y vino Moisés, se puso bravo, tiró todo, salió corriendo y dijo: se acabó, ya no quiero más seguir con este pueblo. ¿Verdad? Eso fue lo que leyeron todos. Moisés se puso bravo y tiró todo y dijo: no. Estoy viendo, a ver si están despiertos. Estoy probando. Y Moisés acepta un no. No siempre tiene que ser un sí, porque entonces es lo que nosotros queramos, no que el Eterno quiere. Y lo que él decida. Moisés continuó. Y Moisés no dijo a quién iba a poner. El Eterno escogió quién iba a tomar la posición de Moisés para introducir al pueblo en la tierra. Luego él exhorta a Israel a permanecer fiel y no seguir el ejemplo de la idolatría del Baal Peor. Aceptar la voluntad del Eterno con fidelidad siempre nos prepara para cumplir mejor nuestro verdadero propósito. Y eso aprendí yo de esta porción. Es larga, no es larga, es corta, pero de todo eso es eso, que tenemos que aceptar la voluntad del Eterno. A veces no nos gusta, a veces queremos que sea diferente. Como nosotros pensamos que va a ser mejor, pero no siempre lo que nosotros creemos que es mejor es el mejor. La línea número 2, Moisés recuerda la revelación en el Sinai y advierte contra la idolatría, el llamado al pueblo a guardar los mandamientos y transmitirlos a las futuras generaciones. Y aquí cambió mi reflexión. Aquí cambió porque ahora ya no utilicé el versículo que estaba estudiando, sino que ahora el 40-30 comienza a hablar en esta parte de que los voy a esparcir por toda la tierra, por todo el mundo. Ustedes se van a ir y les va a ir mal porque se van a alejar de mis mandamientos, pero yo voy a un Elohim de pacto, yo me voy a acordar del pacto, y cuando sufras y vuelvas, vas a oír la voz del Eterno. Y ese es el versículo con el que cambió la reflexión de hoy. Cuando la palabra ocupa el centro de nuestras vidas, nuestro corazón permanece firme y apartado de los ídolos. Y acuérdense que hoy en día los ídolos no son la Virgen, el Santo, los ídolos son, comenzando por el ladrillo. Entonces, si ustedes tienen hijos adolescentes, niños que ya tienen teléfono, los reto para que se los quiten, o se los apaguen. Vamos a ver cómo le va. Se los quieren quitar. Si no quiere que haya Shalom Bait, que no haya pleito en el hogar, quítenle los teléfonos, quítenle el iPad, a ver qué pasa. Idolatría con el trabajo, idolatría con el dinero, idolatría mil. Por donde vamos, hay idolatría. De eso es lo que esta porción a mí me habló, esta línea. Y la palabra tiene que ocupar el centro de nuestros corazones. Y todos esos ídolos, todo va a ser X. Vamos a vivir cada día hoy, el presente. Ayer fue ayer, nada de eso quedó atrás. Comenzamos mañana,
otro día. Yo no voy a estar afanada qué va a pasar mañana, porque tenemos que vivir el aquí y el ahora, hoy. La número 3, Moisés aparta 3 ciudades, ni siquiera habían entrado a la tierra. Y este es mi pensamiento, wow, ni siquiera han entrado a la tierra y el Eterno ya está cumpliendo lo que está diciendo. 3 ciudades del lado, una vez les comenté, creo que el pastor estaba sin ese día, 3 ciudades, imagínense del lado del Jordán, donde solamente quedaron 2 tribus y media. Y del otro lado del Jordán, en la tierra prometida, 3 ciudades para todas las demás tribus. Y las primeras que él aparta son las ciudades de donde decidieron ellos que la tierra iba a ser buena. De donde decidieron ellos, los que hemos ido a Israel sabemos que uno pasa el Jordán o ve la llanura hacia allá y es todo seco. Pero uno ve Israel todo verde, hermoso, bello. Pero cuando ellos lo vieron todo verde y hermoso para su ganado. Y mis ganados se van a quedar aquí, mis hijos, y decidieron quedarse. Pero cuando, según leemos en la Escritura, en Primera de Reyes, vemos cómo fueron conquistados primero cuando entró Asiria. Los pueblos que se dispersaron, las tribus perdidas. La justicia del Eterno siempre va acompañada de misericordia para quienes buscan refugio en él. Por eso los refugios los hizo antes que entraran a la tierra prometida, porque ellos ya sabían cómo era su corazón. Sabían que todo lo que iba a pasar, el Eterno ya lo había dicho, ya estaba advertido. Yo sé que se van a ir, yo sé que van a profanar, yo sé que van a tener ídolos, pero siempre hay un refugio en él, en Mashiach, en Yeshua. Amén. Aliyah número 4, Moisés reúne al pueblo y repite el pacto de Sinaí. Otra vez le empieza a contar todos los 10 mandamientos como fundamento de la vida para todos ellos y para nosotros. Los mandamientos no limitan nuestra libertad. Amados, los mandamientos no limitan nuestra libertad. Es hermoso guardar cada mandamiento, pero a veces nos podemos sentir limitados por ello, y ese no es el propósito. Si ustedes se sienten que es limitado, entonces no están estudiando bien, o no están recibiendo bien lo que el mandamiento hace en la vida de nosotros. Ellos nos muestran el camino hacia una vida plena en él. La ley número 5, el pueblo reconoce el temor reverente ante la voz del Eterno y Moisés los anima a obedecer sus caminos para que les vaya bien y para que tengan largos días. La obediencia constante abre el camino para disfrutar de las bendiciones del Eterno. Y vamos a hablar de este tema también. Cómo la obediencia a los mandamientos es lo que hace que nosotros podamos disfrutar una vida plena. La ley número 6, donde está el centro, el eje de toda nuestra fe, el Shema, se proclama llamando a amar al Eterno con todo el corazón, alma y fuerza, enseñando sus palabras a sus hijos y recordándolas diariamente. Esto fue ayer, viernes, leía 6. Yo pensaba, ¿qué quiero yo que mi hijo recuerde cuando yo no esté o cuando él sea un hombre adulto y se vaya de mi casa? Porque él va a crecer. Y padres, y pensaba en una amiga muy especial que es mi hermanita, la amo mucho, y oraba por ella, porque nosotros les tenemos que enseñar a volar a nuestros hijos. Nosotros a veces queremos que nuestros hijos sean como nosotros somos. Yo no grito, yo no quiero que ellos griten. Yo no hago, yo no quiero. No te portes así, pórtate así. Hazlo así porque yo soy lo mejor. Amado, ellos son almas que vienen a cumplir un propósito igual que cada uno de nosotros. Nosotros no podemos cortarle las alas a nuestros hijos porque nosotros pensamos que eso es lo mejor para ellos. Y en todo este pensamiento yo decía, cuando yo me vine a vivir a Estados Unidos, yo tenía 21 años. Y yo digo, wow, ¿qué pensó mi mamá? ¿Qué pensó mi mamá? ¿Cómo se habrá sentido que yo decidí hacer mi vida aquí? Y después de todo este tiempo que llevo aquí, el orgullo de mi mamá de todo lo que ha alcanzado. Y yo le doy las gracias a mis padres, mi padre de bendita memoria, porque él confió en mí, creyó en mí y permitió que yo pudiera hacer mi vida en este país alejado de todos ellos. Esto era mi pensamiento ayer. No podemos limitar a nuestros hijos. Cada uno de ellos tiene un propósito diferente.
Cada uno de ellos va a vivir vidas diferentes. Lo importante es que nosotros continuamente estemos hablando de estas cosas. Por eso dice en el Shema que hablarás de ella cuando en el camino, cuando en tu casa, cuando te acuestes, cuando te levantes. ¿Y cómo hablamos nosotros de ellos? Cuando llega un problema y nosotros, Baruch Hashem, en medio de la alabanza. Eso es lo que yo quiero que recuerde mi hijo. Yo no quiero que mi hijo recuerde cuando llega un problema, caos, gritando, llorando, desesperada, porque no sabía qué hacer. Eso es hablarle a nuestros hijos, dar el ejemplo de cómo vivimos, de cómo oramos, de cómo tratamos al ser humano que está con hambre, que no tiene ropa, la bondad, la misericordia, la justicia. Eso es Shema Israel. Eso es enseñarle a nuestros hijos todos los días. Amar al Eterno de todo corazón transforma cada momento de nuestras vidas en un acto de adoración. Cada momento es un acto de adoración. Cada respiración que uno de nosotros toma es un acto de adoración. Porque reconocemos que dentro de nosotros Él puso aliento de vida. En cada respiro, Él está. Y la Liyá, número 7, el Eterno recuerda que Israel es un pueblo santo, que es un pueblo pequeño, que no los escogió porque eran los más hermosos, el más grande, no, un pueblo más pequeño los escogió por su amor y lo llama a mantenerse apartado de las naciones, de la idolatría y fieles al pacto. Recordar que somos escogidos por amor nos inspira a vivir cada día en fidelidad al Eterno. Si yo sé que alguien me escogió a mí de algo que yo quería y me llamó por nombre y me escogió, amado, o sea, ¿qué nos vamos a hacer nosotros? Cuando vemos tanto caos en nuestro alrededor. Tengo que responder con fidelidad a aquel que me llamó y me amó. Vamos a entrar al tema. Shema, regreso a la voz del Eterno. El texto 40-30 dice, cuando estuvieras en angustia. Y si no leyeron todo esto, los invito a leerlo hermoso. Me encanta eso porque yo me puedo respirar ahí. Porque te apartaste, te fuiste, la promesa es que cuando estés en angustia y te alcancen todas estas cosas, hablando de todas las cosas malas, y si en los posteriores días te volvieras a Adonai tu Elohim y oyeres su voz. Fíjense que dice que primero vas a volver y después dice que vas a escuchar su voz. No dice que yo llamo a Cata y Cata me escucha y viene a mí, al revés. Ella viene a mí y luego me escucha. Así es el Eterno. Tienes que volver a Él. Mientras que no vuelvas a Él en sinceridad, no vas a poder escuchar su voz. No lo vas a poder escuchar. Tienes que regresar a Él. Y dice que en los postreros días, o sea, hablando ya como en los postreros días hasta el final, la esperanza de que hay un tiempo para hacer teshuvá, que todos los días es el día de hacer teshuvá, de volver a Él, de regreso. No dice cuando vuelvas a la religión, cuando vuelvas a la Torá, no, dice cuando vuelvas a Él, eso es lo que te va a transformar. Volver a Él porque de ese regresar vas a poder escuchar su voz. 3 puntos, el Shema, la voz que ha sostenido a Israel por generaciones. Toda caída comienza como cuando escuchamos la voz equivocada. Todas las caídas es como una voz que escuchamos equivocada, hasta el de nosotros mismos. El Shema, el camino de regreso a la voz del Eterno. El primer punto es el mandamiento más importante de toda la Torá. Y él, curiosamente, no comienza diciendo, mira Israel. La última vez que enseñé hablamos del ojo, de la importancia de mirar, de que cómo tenemos que mirar todas las cosas buenas, tener un un ojo bueno para ver todo. Y estamos en una generación donde todo es visual. Fotografías, videos, teléfonos, televisión, fotos, todo en esta generación es muy visual. Hay personas que no pueden aprender si no lo visualizan. Porque pueden estar escuchando, pero si ellos ven gráficas y ven de todo, pues lo pueden entender mejor. Y yo creo que nunca en la humanidad se había
visto esto, porque obviamente esto es todo con el avance tecnológico. Sin embargo, la fe bíblica nunca comenzó por los ojos. Nunca comenzó por los ojos, sino por el escuchar. Tampoco dice, comprende Israel, ni siquiera dice, obedece Israel. Que para mí sería como que, wow, ¿por qué escucha y no por qué no? Aunque Shema en el hebreo es escuchar y obedecer al mismo tiempo, pero pudo haber escogido otra palabra en hebreo, obedecer, para referirse al Shema, que es el mandamiento más grande. Dice solamente Shema, escucha. Y Shema puede significar muchas cosas: oír, escuchar, prestar atención, comprender, internalizar, responder, obedecer. Es una de las palabras centrales del libro de Devarim, donde aparece en no más menos de 92 veces, más que cualquier otro libro de toda la Torá. La palabra Shema va a aparecer en este libro, en el reencuentro de todo lo que ya pasó. La segunda ley, como la llaman, está él contando otra vez todo. Algo hermoso que leí en un artículo del rabino Sack, dice, Shema es intraducible. Comprensiblemente, ya que pertenece al hebreo bíblico. El ejemplo supremo del mundo de una cultura de oído. ¿Sí? Una cultura de oído. Shema Israel no significa escucha o Israel. Significa algo así como escucha, concéntrate, dale a la palabra del Eterno tu atención más enfocada. Esfuerza por entender. Involucra todas tus facultades intelectuales y emocionales. Haz suya su voluntad, porque lo que Él te ordena hacer no es irracional o arbitrario, sino para tu bienestar, el bienestar de tu pueblo y, en última instancia, para el beneficio de toda la humanidad. Wow, yo estaba leyendo esto y esto es lo que es Shema. Y en el mundo normal del ser humano, en la ciencia, pueden haber tres formas en las que nosotros podemos escuchar. Oír. Yo estoy aquí, ustedes están hablando, yo estoy oyendo, pero no estoy realmente escuchando. Podemos oír música, todo lo que pasa a nuestro alrededor, porque los oídos están abiertos. O podemos escuchar una conversación, o sea, ¿cuánto les pasa que están hablando con alguien, pero están ya pensando que van a responder? Y realmente no están escuchando. Ustedes ustedes no, nosotros ya estamos pensando, wow, ¿qué le voy a responder cuando no estamos hablando? Pero realmente tenemos que escuchar. Y escuchar es ponernos en los zapatos de la otra persona y atender y tener esa compasión con el otro ser humano de que nos hable y nos diga. ¿Cuántas veces no nos pasa que nosotros, como creemos tener la razón en todo, y ya sabemos que no fue así, y nos suele pasar en los matrimonios o con los hijos, de que ya te comienza a decir algo y ya tú ya pensaste todo y ¡pum! Respondes. ¿Qué estás haciendo? A lo mejor la persona que te está hablando lo único que quiere es que lo escuchen. A mí nunca se me olvidó una vez que estaba en la oficina donde yo trabajo, tengo 12 operatorias y ese día estaba full. Ese día eran unos días donde tenía que entrar y mi asistente estaba atrás, casi que in and out, entra y sale. Cuando yo entré, y tal, con el paciente, todo bien, le dije lo que le íbamos a hacer, nunca se me olvidó. Ese señor me miró y me dijo, solamente quiero que me escuches. Y esto hace ya muchos años, como unos 5 años. Eso cambió la manera de practicar, mira. Porque me di cuenta que estaba tratando a un ser humano, que no era solamente un paciente que voy a entrar y voy a salir. Que a lo mejor no me va a hablar solamente de sus dientes, que a lo mejor tiene otras cosas que me quiere decir. Ese día me senté a su nivel y eso es lo que hago ahora todo el tiempo. Me siento, escucho todo lo que me tienen que decir, sin pensar qué les voy a responder porque me están solamente diciendo y ya luego puedo hablar. Y eso es lo que necesitamos hacer. Nuestros hijos tienen muchas cosas que decirnos, pero le dan miedo hablarnos. Le da miedo hablar con nosotros. ¿Por qué? Porque ya nosotros estamos pensando qué les vamos a decir, porque eso no está bien, porque no me gusta que lo hagan así.
Entonces tenemos que comenzar a escuchar. Cuando yo preparo esto, amado, es porque lo que yo estoy viviendo, lo que está pasando en mi vida y cómo me habla esta porción hoy a mí. Y eso es lo que le comparto a ustedes. ¿Qué han dicho los sabios a lo largo de los años? No les voy a hablar del Shema, de todo, nada. Simplemente cómo esta es esa confesión de fe que a lo largo de los años ha sido como que el sello del pueblo de Israel. Estas 6 palabras son las palabras más sagradas en el judaísmo. Son las más sagradas. Estas palabras se recitan 3 veces al día, 2 veces al levantarse y al acostarse. Son las palabras que se pronuncian cuando una persona está falleciendo. Normalmente dentro del pueblo judío, estas son las últimas palabras de que si la persona sabe que va a morir, son las últimas palabras que recita. También son las 6 palabras que un niño judío aprende. Lo primero que aprende es el Shema. Y esto lo he contado antes, en mi viaje a Polonia, cuando el guía estaba hablando y en los campos de que ya habían pasado 2 años de la guerra y un rabino salió a buscar a los niños e iba a todos estos sitios donde estaban los niños huérfanos y llegó uno y él le dijo, vengo a buscar a los niños judíos, y le dijo, imposible que sepas quiénes son los niños judíos porque ya han pasado 2 años, ya es imposible que los reconozcas. Y él dijo, no, yo sé que ellos van a reconocerme. Cuando él entró donde estaban los niños, Shema Israel, y los niños empezaron a llorar. Y los niños voltearon, y los niños, Ima, mamá, mamá, buscando a sus madres. Porque esta es la palabra que se le enseña, 6 palabras que se le enseñan primero al niño judío. El rabino Joseph Hearst dice, del Imperio Británico, escribió, probablemente no existía en toda la literatura una frase comparable a estas 6 palabras por la influencia espiritual e intelectual que han ejercido sobre la humanidad. El rabino Gunther Plaut llamó al Shema un diamante colocado sobre la corona de la fe. Rashi añade que el Shema no solo declara quién es el Eterno, hoy también anuncia el día en que toda la humanidad reconocerá su unicidad. Y leyendo sobre los comentarios de Rashi, Adonai Eloheinu Adonai es Adonai Eloheinu, es nuestro, porque no es de todos. Pero un día va a ser Ejad, uno para todos, para toda la humanidad. Porque ya no van a haber más dioses, ya no van a haber otros ídolos, ya no va a haber nada, solamente va a ser uno, su nombre será uno, para todos. Y lo más importante de todo, el comentario para mí, el más importante, fue el de Yeshua. Cuando se le acercaron y le preguntaron, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y él respondió, Shema Israel. Y el segundo más grande, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Shema Israel, incluyendo que amarás al Eterno. Y después amarás a tu prójimo como el segundo gran mandamiento. El que Yeshua no se la sacó de la manga, no se lo inventó, no. Esto era la realidad del pueblo de Israel. El gran mandamiento era el Shema. El primer mandamiento no es amar. El primer mandamiento es escuchar. Porque nadie puede amar la voz que nunca ha aprendido a oír. Si nosotros nos llaman personas que no conocemos y no reconocemos la voz, pues por teléfono o que nos llamen. Si uno está en la calle y es la persona que uno conoce y te llaman, tú volteas y sabes quién es. Pero a veces no reconocemos voces porque no tenemos cercanía. Cuando no hay cercanía, nosotros no podemos reconocer la voz. Cuando nosotros reconocemos la voz y escuchamos la voz, vamos a comenzar a amar. ¿Por qué el Eterno escoge el oído? Y aquí es la pregunta, ¿por qué el oído? ¿Qué pasa con el oído y por qué lo escoge como la fuente donde va a entrar su palabra? El oído nunca duerme. Esto es basado en la ciencia. El oído nunca duerme.
Él está ahí atento todo el tiempo. Mientras dormimos, el sistema auditivo continúa recibiendo estímulos. El cerebro reduce las respuestas a muchos sonidos, pero sigue procesando aquellos que consideran importantes, como el llanto de un bebé o escuchar nuestro nombre. ¿Cuántos no están durmiendo y de repente escuchan que lo llaman y uno se despierta? De repente, escuchar nuestro nombre, imagínense eso, eso para mí es como que wow, cuando la muerte la ponemos como cuando vamos a estar ya dormidos esperando la resurrección. Llama tu nombre, el oído responde, se despierta tu cuerpo y respondes inmediatamente. Eso para mí es increíble. Nos acostamos a dormir y estamos en un sitio donde nosotros estamos acostumbrados a estar y suena algo, yo estoy seguro que el hermano Danilo brinca en la cama. Un sonido extraño, que no escuchabas nunca, pero ese día lo escuchaste, brinca en la cama aunque estabas profundamente dormido. Siempre está alerta, siempre está activo, porque esto es un mecanismo de defensa que nos ayuda a permanecer alerta. Es el cerebro el que se encarga de inhibir los sonidos más cotidianos. Lo que suena normalmente, el cerebro lo bloquea y podemos dormir. Solamente nos despertamos si se produce un sonido distinto a lo que solemos estar habituados. También un estudio ha demostrado que el último sentido que se pierde antes de la muerte es la audición. Es el último sentido que se pierde. Y que incluso estando en estados ya críticos, podemos llegar a escuchar lo que ocurre a nuestro alrededor. Personas que están en coma, que pueden hasta escuchar lo que está pasando. Personas que están con ojos cerrados, están despiertos, están vivos, todavía hay vida, pueden escuchar lo que está pasando a nuestro alrededor. El oído es el primer sentido en desarrollarse. Imagínense dentro de la barriga, comenzarle a hablar al bebé, comenzar a decir cosas y que ya el bebé brinque, reconozca voces dentro de la barriga de la madre. No es exactamente el primero que es el desarrollarse anatómicamente, la audición, pero sí es uno de los primeros sentidos funcionales, porque los ojitos los tienen cerrados, pero los oídos, las orejas, todo está en formación y comienza a escuchar aproximadamente entre la semana 24 y la 28 de gestación. La palabra cambia físicamente en nuestro cerebro. Vamos, si ustedes repiten cosas positivas todos los días, eso es neuroplasticidad, eso va a cambiar la manera como nosotros pensamos. La neurociencia demuestra que las palabras repetitivas fortalecen conexiones neuronales. Lo que escuchamos constantemente termina formando nuestra manera de pensar. La Torá ya lo ha dicho desde hace más de 3000 años. Escucha Israel. Escucha Israel. Toda caída comienza cuando escuchamos la voz equivocada. ¿Quién ha escuchado una voz equivocada y por qué le hice caso? ¿Por qué no hice lo que yo pensé, la otra voz? Como dicen, tenía una voz aquí, otra voz aquí, y le hice caso a la voz que no era. Nosotros, otra cosa con el oído. Nosotros podemos cerrar los ojos y no ver. Si queremos no ver, podemos cerrar los ojos y quisiéramos tapar los oídos, pero siempre va a entrar, siempre va a haber, no tenemos protección en nuestros oídos. Y esto es una curiosidad médica, no es una curiosidad anatómica, que nosotros podamos estar escuchando constantemente. La pregunta no es si escuchamos, sino cuál es la voz que estamos permitiendo entrar a nuestro corazón. Shama es la raíz de la palabra Shema, que significa escuchar, oír, prestar atención, entender, obedecer y responder. Ahí yo tengo que ver cuál es la primera vez que aparece esta raíz en la Torá. Y la primera vez es porque escuchaste la voz de tu mujer. Aparece ahí cuando dice escuchaste la primera voz de tu mujer. A ver, aquí. No dice porque comiste el fruto, sino la represión fue porque escuchaste la voz de tu mujer. Porque le hubiese dicho, ¿por qué comiste del fruto? ¿Para qué? Si yo te dije que no comieras de ese árbol. La serpiente sembró una pregunta. Ajá, con que el Eterno te dijo, y ahí comenzó la conversación, que de ese árbol no puedes comer, porque te vas a volver como él.
Comienza con la duda, que ella escucha lo que la serpiente le está diciendo. Entonces la caída comenzó mucho antes del fruto, comenzó con la conversación. Y toda caída espiritual comienza cuando una voz ocupa el lugar de la voz del Eterno. Java, ella vio, pero ella primero escuchó. Ella primero escuchó. Adán cayó, pero él primero escuchó también. Los dos cayeron, pero todo comenzó con escuchar. En el Edén, la serpiente no obligó a Java, solo habló. Solamente la palabra de decirle, porque te dijeron, no, eso no va a pasar. El becerro de oro, Aarón no comenzó destruyendo un ídolo. Primero escuchó al pueblo. Él no comenzó solo y dijo, bueno, sí, vamos a hacer becerro. No, él escuchó todo lo que el pueblo estaba diciendo y comenzó a hacer el becerro de oro. Escuchó, hazlo dioses. Los espías tampoco trajeron gigantes. Ellos no se trajeron a todos los gigantes. Miren que aquí están los gigantes. No, es todo lo malo que ellos hablaron de eso. Y todo lo malo que ellos hablaron, el discurso trajo todo lo que ya sabemos al pueblo de Israel. Y así muchas veces pasa en nuestras vidas. No, no vayas para allá porque allá eso va a ser terrible, te va a ir malísimo. Amado, yo nunca se me va a olvidar la vez que yo le comenté a una persona que se graduó conmigo en Venezuela que yo me iba a quedar aquí para poder revalidar. No, no, ni se te ocurra. Nunca lo vas a poder hacer. A mí nunca se me olvidan esas palabras. Nunca lo vas a lograr. Allá tienen más prioridad los de la India porque ellos van a la universidad de inglés. Tienes demasiada competencia. Nunca lo vas a poder. ¿A qué universidad quieres ir? No, a UCLA. Estás loca. Estás loca que vas a ir a esa universidad. Imagínense que yo hubiese escuchado eso, que esa persona me dijo a mí, que nunca lo iba a poder lograr. Así pasó con los espías. Horrible. Gigantes. Nos van a matar a todos. Nos van a aniquilar, dice nuestros hijos. La semana pasada hablamos de este tema de los espías. Nuestros hijos, no. ¿Qué voz estamos escuchando? Todo lo que vivieron durante los 40 años puede resumirse en una sola lección. Aprendan a escuchar la voz correcta. Aprendamos a escuchar la voz correcta. La batalla espiritual siempre comienza por el oído. Si a mí me llegaran a preguntar, ¿cuál es la oración más importante en el pueblo de Israel? Definitivamente respondería el Shema. Si a mí me llegaran a preguntar también, ¿cuál es la primera batalla espiritual de la Biblia? Respondería exactamente con lo mismo, con el Shema. Porque antes de que existiera una lucha por la obediencia, hubo una lucha por el escuchar. No querían escuchar. O las palabras malas eran lo que ellos hacían. Antes del primer pecado, hubo una voz, la voz de Génesis, la voz de la serpiente, que le hablaba. Y ahí comenzó la batalla. Y todas las que vimos, las batallas comenzaron porque escucharon la voz incorrecta. Siempre van a comenzar por el oído. ¿Qué voz está gobernando nuestras vidas hoy? ¿Qué es lo que yo estoy escuchando? Es la pregunta que yo me hacía. ¿Qué es la voz que tú estás escuchando? ¿Cómo estás viviendo todos los días de tu vida? ¿Estás escuchando mi voz, que está en la Torá, que a lo mejor puedes sentirte limitada por muchas cosas? ¿O estás más interesada por la voz del mundo? De cómo tienes que ser, de cómo tienes que vestirte, de qué tienes que comer, de las horas que tienes que trabajar, del tiempo que tienes que pasar en tu casa, del tiempo que estás en el trabajo, de las críticas, de todo. ¿Cuál es la voz que estoy escuchando? Si a mí el Eterno me dijo que va a estar conmigo todos los días de mi vida, yo quiero escuchar esa voz. Si Él me dijo que me va a decir todos los días de mi vida, yo quiero escuchar esa voz. Pero yo no estoy esperando todos los días de mi vida en 40 años, no. Todos los días de mi vida es hoy. Hoy. Yo vivo hoy. Yo mañana no sé. A veces mi mamá se molesta cuando le digo así. Es hoy. Yo mañana no sé si voy a estar, no sé dónde voy a estar. Amados, lo que acaba de pasar en Venezuela. Todo el mundo tranquilito en su casa, día feriado, todo el mundo en su casa. Segundos.
segundos, se te acabó todo. Se te acabó la vida, se te acabó lo material, lo que trabajaste toda tu vida, toda tu familia, los padres que quedaron, los niños que quedaron. El Eterno tiene control. Él fue el que lo hizo en el aspecto no que él lo hizo por castigo, porque eso no fue un castigo. El Eterno conoce todas las cosas. Las personas que se ponen a hablar, no, es porque estaban adorando, ay, no, por favor, no escuchen ese tipo de cosas. Por eso es que hay odio entre la humanidad, entre los pensamientos, entre las religiones. Nosotros no estamos aquí para señalar a nadie. No es que él lo hace mejor. No es que este me gusta como se viste. Y este me gusta como reza el Shema. A mí me gusta que se pongan este talí. No, a mí no me gusta así. Entonces nos pasamos toda la vida ahí perdiendo la bendición, porque nos tenemos que concentrar es en yo. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida para agradar al Eterno? Amado, yo puedo hacer cosas, y las personas que me conocen ya saben, pero si yo voy a un lugar que yo no conozco, me van a dar algo de comer, lamentablemente yo no puedo comer. No porque el Eterno me esté limitando y porque tu religión es muy estricta, no, porque yo no sé. Yo no sé, aunque sea una ensalada, yo no sé si dentro de esa ensalada hay un insecto que yo me voy a comer. Y no podemos comer insectos. Yo no sé si me van a dar un pollo que lo frieron en pura manteca de cerdo. No sé. Entonces, como yo no estoy segura, yo por mi paz mental, yo prefiero pasar. Pasar, porque para mí lo más importante no es lo que piensa la persona que está invitándome. Para mí lo más importante es cómo él me está mirando. Yes. Porque yo estoy cuidando el templo donde habita mi alma. Jeremías 7:23-24 dice, mas eso les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Elohim, y vosotros me seréis por pueblo. Pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes caminaron con su propio consejo. Jeremías 11:7-8 dice, les advertí diciendo, escuchen mi voz, pero no escucharon, ni inclinaron su oído. Isaías 39 dice, porque este pueblo es rebelde, hijos que no quisieron escuchar la ley del Eterno. Zacarías 7:11-13 dice, pero no quisieron escuchar, endurecieron su corazón. Así aconteció que, como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché. Salmo 81:11-13 dice, pero mi pueblo no oyó mi voz. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si me hubiera oído. Y a veces yo le digo cosas a mi hijo que yo quisiera que me escuchara. Cosas que ya yo he vivido, que no quiero que él viva. Pero la ciencia también ha demostrado que un niño después de los 13 años, ya la voz del padre le aturde. Porque es una voz que todo el tiempo como que mandando, imponiendo, diciendo, hasta los 25 años, según la ciencia. Los 25 años ellos como que se empiezan ya a, ok, quiero escuchar el consejo de mi padre. Los que tienen hijos grandes a lo mejor han vivido ya esa experiencia que los hijos han pasado los 30 años. Los que tenemos hijos adolescentes más chiquitos, que ya pasaron los 13, pues no nos escuchan, se quieren encerrar en su cuarto, no nos hablan, pareciera que uno no existe. La oportunidad de sentarse con nosotros a comer, Shabbat, viernes en la noche obligado, o te sientas o nos sentamos, porque es el tiempo de parar. Pero también dice que ellos escuchan otras voces. Ellos escuchan la voz que no están acostumbrados a escuchar todo el tiempo. Pueden escuchar la voz de un amigo, pueden escuchar la voz de un tío. Y yo, cuando escribí esto, estaba pensando en eso. Y me hubiese gustado poder haber escuchado la voz del Eterno cuando era una niña. Pero él no quiso que fuera así.
porque todo lo bueno viene de Él. Nuestras vidas hubiesen sido diferentes, pero crecimos en hogares donde muchos fuimos católicos, cristianos, donde la espiritualidad no existía, donde nadie nos repetía todos los días la palabra de Torá, donde no había Shema, donde el mandamiento más grande no existía, aunque pertenecíamos a una religión. El mandamiento de Shema Israel no estaba por ningún lado. Entonces, ¿cómo nuestros padres nos iban a repetir algo que a ellos no le habían repetido? Pero ya no puede ser así. Ya no puede ser así, porque si nosotros realmente hicimos Teshuvah y volvimos al Eterno, tenemos que escuchar su voz. En el tiempo que Él decida, porque tampoco es, a veces cuando pienso así, yo digo, bueno, cuando escuché como que, wow, la mejor audición que me ha podido dar, porque todo lo has cambiado, porque todo lo has hecho hermoso, porque me has enseñado a amarme, me has enseñado a entregar todo, me has enseñado a que amarlo a Él, y esto se lo he dicho varias veces, amarlo a Él no es solamente amados espiritualidad, orar, rezar, amarlo a Él es amar la naturaleza, amarlo a Él es amar al prójimo. Sí es. Amarlo a Él es verlo en todo, es asombrarnos con el pájaro que canta, la ardilla que corre, eso es amar al Eterno. Es verlo en todo, en la nube que se mueve, en la lluvia que nos cae en la piel, eso es amar al Eterno. Pero no todo fue que no escucharon. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Adonai tu Elohim. Todas las bendiciones nos van a alcanzar si nosotros podemos escuchar su voz. Shema y Kadosh, la gematría de estas dos palabras, ahí les puse todas las letras para que vean los números, cada letra tiene un número, es 410. Shema, escucha, y Kadosh, es ser santo. Y ayer estaba leyendo que también la palabra Mishkan, también 410. La relación entre Shema, escuchar, el Mishkan, que ahora no hay un tabernáculo, ahora el tabernáculo somos nosotros, 410, y santidad, 410. Eso es espectacular para mí. ¿Por qué? Porque si yo, mi tabernáculo, no lo cuido, no me amo, no puede haber santidad. Y no hay santidad porque no estoy escuchando. Esa es la manera como lo relaciono todo. No puedo siempre pensar en los demás. A mí me ha tocado ver muchos pacientes que llegan súper deteriorados y lo que siempre me dicen es, siempre gasté todo mi dinero en mis hijos. Siempre me ocupé de mi mamá y mi papá y nunca me ocupé de mí. Nosotros nos tenemos que ocupar de nosotros, de nuestro cuerpo, de nuestro tabernáculo, de donde vive nuestra alma, para que podamos vivir en santidad, porque eso va a reflejar que lo estamos escuchando a Él. La palabra Ehad tiene un valor numérico de 13. También la palabra Ahabá, que es amor, tiene un valor numérico de 13. Ehad, 1, y amor, Ahabá, 13. La combinación de estas dos, si la sumamos los dos, da el 26. Y es Yud Hei Vav, el nombre del Eterno. Es Ehad, es uno y es amor. El que no ama, no ha conocido al Eterno, porque el Eterno es amor. Si nosotros no podemos amar, amados, no hemos conocido al Eterno. No hemos conocido al Eterno. Porque solamente estamos viendo lo superficial. Estamos viendo con ojos malos. No estamos viendo bien las cosas. Estamos juzgando, estamos poniendo prejuicios. A veces nosotros no conocemos las batallas que las otras personas están viviendo. Cuando una persona llega a una oficina y son 1000 cosas y puedo escuchar, no, que esto, lo primero que le digo es, no sabes las batallas que esa persona está teniendo en su casa o en su vida. Porque es bien fácil juzgar, bien fácil decir, ay, por esto está así, ay, por eso me... No. Amar.
La santidad no comienza en las manos que obedecen ni en los pies que caminan rectamente. Comienza en un oído que decide hacer Shema, escuchar la voz del Eterno, porque quien aprende a escuchar al Eterno, inevitablemente aprende a amarlo y a caminar en sus caminos. Primero escuchamos, luego amamos, después obedecemos y finalmente reflejamos el carácter santo del Eterno. Primero escuchamos. La obediencia es la evidencia del amor. Yes. En resumen, eso. La obediencia a la palabra del Eterno es la evidencia del amor. Este es el último punto y con esto voy terminando. El Shema es el camino de regreso a la voz del Eterno. Inclinen su oído y vengan a mí. ¿No se dieron cuenta en que los otros, todos los profetas, no inclinaron su oído? Como que hay que hacer el de inclinar. No solamente caminar, no. El de inclinar, porque al inclinar vas a escuchar. Porque si no, lo que vas a hacer es oír. Inclinar el oído y vengan a mí, escuchen y vivirá su alma. No se puede amar una voz que nunca escuchamos. No lo vamos a ni a reconocer si nunca podemos escuchar su voz. Si nosotros no tenemos tiempo de quietud, porque estamos en el afán todos los días, despertamos, nos paramos ya, en medio tiempo me voy corriendo, el Eterno se queda. Eso me recuerda mucho al profeta Elías. Corrió, se metió en la cueva y escuchó al Eterno fue en el susurro. No fue en el torbellino, no fue en todo lo que había, sino en el susurro. ¿Por qué un susurro? Porque tiene que haber silencio. Tienes que estar en calma. Esos son los momentos donde te escuchas la voz del Eterno que está dentro de ti. Los que están escuchando mi podcast, de eso se trata. Hay una voz del Eterno que está dentro de nosotros, de todos los seres humanos, que está ahí todo el tiempo, queriendo que nosotros podamos parar y escucharlo, detenernos, y así como Él puso aliento de vida a través de la nariz de Adán, que nosotros hagamos ese ejercicio todos los días. Respirar con conciencia. Respirar porque sabemos que ahí el Eterno se manifiesta y nos da quietud. La mujer va a tener un bebé, respira. Respira porque si no la mujer se agita. Estás bravo, estás peleando, no, te sientes que te vas a jugar y te desmayas porque no hay aire. Tenemos que parar para poder escuchar la voz del Eterno que está dentro de nosotros. El Salmo 95, 7, 8 dice: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcan sus corazones si escuchan la voz del Eterno. Isaías 55, 6 dice: buscad al Eterno mientras pueda ser hallado, porque va a haber un momento, amados, que ya no podemos volver, porque ya no lo vamos a escuchar. Ya se acabó el tiempo. Ya, hasta aquí, ya no hubo más. Juan 5:25 dice: de cierto os digo que viene la hora y ahora es. Y ahí eso, wow, ahora es, hoy, el aquí, el ahora, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de ella y los que lo oyeren vivirán. Yo escuché esa voz, yo la escuché, en el tiempo que la escuché, y ahora vivo. Porque antes no vivía, porque antes solamente era la existencia de un ser humano que estaba preocupado en sus afanes. La escuché en el tiempo que Él quiso. La resurrección está precedida por una voz, y eso lo vemos a lo largo de la Escritura. Está precedida por una voz. Juan 5 continúa en el 28 diciendo: no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en el sepulcro, todos, no está hablando solamente de los que creyeron en mí, los judíos, los cristianos, no, todos van a oír la voz de los sepulcros, oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ya no va a haber tiempo de volver, porque ya se va a escuchar la voz que no quisiste escuchar, la voz que ignoraste, la voz que te estuvo llamando toda tu vida, la voz que está dentro de ti, del espíritu, del alma que Él puso dentro de ti.
que la conserva dentro de ti todos los días. Amado, esto es una cajita. Esto es una cajita que el alma puede irse, no sabemos cuándo. ¿Qué estamos haciendo para cuidar esa alma? Para escuchar esa voz de nuestro Abba que está dentro de nosotros. El tiempo es ahora de escuchar la voz. Los sepulcros oyen su voz, responden y se levantan. Quien no aprende a escuchar la voz del Eterno hoy, igualmente va a escuchar su voz en la resurrección. Pero entonces ya no será un llamado de arrepentimiento, ya no va a haber tiempo de hacer teshuvah, de regresar, sino un llamado al juicio o a la vida según la respuesta que haya dado durante su existencia. La respuesta de todos los días. ¿Dónde estás? Ayeka. Así llamó el Eterno a Adán. Ayeka, ¿dónde estás? Porque le dio vergüenza, porque le dio pena y se escondió. Y el Eterno dice hoy, ¿dónde estás? ¿En qué te estás ocupando? ¿De qué te escondes? Vuelve a mí, escucha mi voz. Mi misericordia es para siempre. Mi fidelidad, la misericordia, todos los días se renuevan y son nuevas. Durante toda la escritura le suena solamente una voz. En el huerto, el hombre dejó de escuchar la voz del Eterno y escuchó otra voz, y allí comenzó la caída. Allí comenzó el exilio. En el Sinaí, el Eterno llamó a su pueblo Shema Israel. No les pidió simplemente que oyeran un sonido, les pidió que vivieran bajo su voz. Los profetas lloraron. Los profetas lloraron. Yeshua fue crucificado. El mismo mensaje. Shema Israel. Shema Israel. Nadie escuchó a Yeshua, nadie escuchó a los profetas, nadie muy general. Muchos no escucharon. Por eso vino el exilio, por eso vino la destrucción de los templos, por eso vino la persecución, porque no han escuchado la voz del Eterno. Entonces vino Yeshua, la palabra, la Torah hecha carne, diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Y también declaró que viene la hora cuando los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. La pregunta nunca ha sido si escuchamos su voz. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Estamos escuchando su voz todos los días? ¿O solamente cuando tenemos una necesidad del 911, como lo llamo yo? ¿Cuándo oras? Nada más cuando tienes una necesidad tuya, ni siquiera la necesidad de una persona que ni siquiera conoces. ¿Cuándo estamos escuchando la voz del Eterno? Porque todas las escucharán. Uno la escucharán hoy con un corazón dispuesto y esa voz producirá arrepentimiento, restauración, paz y vida. Otros la escucharán el día de la resurrección, pero entonces ya no será una invitación a volver. Será la voz del Rey que llama a todos delante de su trono para rendir cuentas. Amado, el Shema no comienza con un mandamiento, comienza con una oportunidad de escuchar. Cada mañana el cielo pronuncia la misma palabra. Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Todas las mañanas. Deja que su voz sea más fuerte que nuestro orgullo, que nuestros temores, porque a veces los miedos no permiten que podamos escuchar. Que las heridas, que el ruido del mundo. Porque el mayor privilegio del ser humano no es simplemente tener esto. Tener oído. Dos oídos. Es reconocer la voz del Eterno mientras todavía dice hoy. Hoy su voz todavía sigue buscando corazones. Que cuando llegue el día en que todos escuchen su voz, no sea la primera vez que la reconozcamos, sino la voz que hemos amado, la voz que hemos seguido. Si yo llego a faltar y no estoy, me voy a morir con la esperanza
de escuchar esa voz. Y cuando yo la escuche, yo voy a reconocer la voz de mi amado que me llama. Así como estamos dormidos, sueño profundo y escuchamos que nos llaman y nos despertamos. Así mismito es. Amado, esto nos enseña todo, la creación es perfecta. Hay una razón por la cual dormimos y eso lo relacionamos con la muerte, porque literalmente estamos fuera, estamos dormidos, descansando. Cuando esa voz me llame, a mí y a ti y a todos, quiera el Eterno que tengamos vida cuando Mashiach regrese y podamos verlo en su gloria. Pero si no, que podamos reconocer la voz. Una voz que estuvo con nosotros, una voz que estuvo en nuestro caminar, la voz que nos habló en el momento de tomar decisiones, la voz que nos habló cuando alguien nos gritó y nos insultó y te dijo algo, nos responda, respira. Esa misma voz que es la misma para todos nosotros. Porque la eternidad no va a comenzar el día que escuchemos su voz en la resurrección. La eternidad comienza hoy, cuando respondemos al Shema. Hoy es el día que escuchamos su voz. ¿Amén? Gracias al Eterno porque tenemos oído para escuchar, porque podemos conectarnos con su bondad y su misericordia. Gracias al Padre porque ha abierto nuestro oído. Y yo le doy gracias por cada uno de ustedes. Todos tenemos situaciones, vivimos vidas diferentes. Y lo único que le pido es que cada vida que nosotros nos encontremos, veamos, pueda ser transformada por el testimonio que nosotros tenemos, especialmente en nuestros hogares, con nuestros familiares, que no es la religión. No, no, yo soy de esto, no, yo soy de aquello. Yo, personalmente, yo no me identifico así. Yo soy una hija del Eterno, del Dios de la creación, y creo que Yeshua es el Mesías que le envió para salvación de los que no nacieron como judíos. Que tenemos, y podemos tener alma judía, uno puede ser. Porque la promesa dice que los va a llevar a todas partes y después los va a recoger a todos. O sea, no estamos volviendo a un sitio desconocido, estamos volviendo a un sitio que era donde nosotros éramos, de donde veníamos, a ese Dios, a ese Elohim. Y que sea eso lo que transforme a la humanidad a querer ser mejores personas. No de la manera como hablo, como visto, como no. Es que te transforme la manera como te hablo, que te transforme la manera como te abrazo, que te transforme la manera como te veo, todo. Y esa misma palabra sea ese Shema, que lo hablemos, no con palabras a nuestros hijos, sino de la manera como nosotros actuamos y nos manejamos en el día a día. Amén. Termino con una oración.